al 14. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Yo lo leo, usted sígame allí con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios: mas quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al provecho del Evangelio, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho manifiestas en todo el palacio y a todos los demás lugares. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y vamos a brincar, por favor, hasta el versículo 20 y 21. Según mi expectación ardiente y mi esperanza, que en nada seré avergonzado, antes con todo denuedo como siempre. Y mire bien esa última frase, hermanos, del versículo 20. Ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayer decíamos que no podemos convencer a ni un solo cristiano a que invierta su vida, su tiempo, sus recursos en la obra misionera, hermanos, si primeramente ese cristiano que pretenda hacer algo que de verdad impacte al mundo, que de verdad impacte la obra misionera, si primeramente ese cristiano no decide vivir por Cristo, si primeramente ese cristiano no decide poner esto como una premisa en su vida: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También decíamos que no podremos convencer o animar a cristianos a dar su vida por Cristo si ellos no viven por Cristo. ¿Usted sí está aquí, hermanos? Sí, no espere a que la oportunidad de morir por Cristo se dé. Mejor decida vivir por Cristo. Y ahí comenzó Pablo, hermanos. Él no está apuntando más al hecho de morir por Cristo. Él está apuntando más al hecho de, para mí el vivir es Cristo. Así es que vamos a orar y quisiera compartir en esta tarde dos pensamientos sobre los versículos 12 en adelante que acabamos de leer, hermanos. Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, venimos a tu presencia, Señor, agradeciendo tu fidelidad. Gracias, Señor, por cada hermano que se ha congregado el día de hoy en esta hermosa iglesia, Señor. Bendice la iglesia local, Señor. Bendice a cada niño también allá arriba en su clase. Y Padre mío, que el tiempo que estemos aquí seamos expuestos verdaderamente a tu palabra, Señor. Y que, Padre, la labor de tu Espíritu Santo, como tu palabra aquí nos lo dice, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccione. Señor, que hoy nos sigas hablando. El mismo Espíritu que la inspiró hoy, abra el entendimiento y el corazón para entenderla, para recibirla. Y Señor, el mismo Espíritu quebrante esta voluntad para ponerla en práctica. Señor, enséñanos que si un solo pensamiento queda en nuestra mente, sea este: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermanos. Gracias. Es un placer servir al Señor. Amén. Es una bendición. Somos indignos. Yo creo que ningún siervo de Dios le servimos porque nos sintamos suficientes o capaces, sino como Pablo dijo, hermanos, cuando él dice
fui recibido a misericordia. Amén. Y Pablo dice que él recibió su voto de confianza. Dice que él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, hermanos. Y cada cristiano aquí debe ser un siervo de Dios. Ok, gracias por esos 2 amenes, hermanos. Ok, otra vez, cada cristiano aquí debe ser un siervo de Dios. Ok, más obligado que de voluntad, hermanos, ¿verdad? Y como prometer no cuesta nada, ¿verdad? Si no, pregúntele a los políticos. Y así algunos cristianos vamos por la vida queriendo hacer todo, hermanos, de puros suspiros. Ay, pastor, si yo tuviera más. No das de lo que tienes, menos vas a dar si Dios te da más. Ay, pastor, si yo tuviera más tiempo. No apartas el tiempo para servir a Dios, que el tiempo que ya tienes, y no lo administramos como debiéramos muchas veces, hermanos. Pero bueno, no sé por qué se están saliendo ustedes del tema. Muy bien, vamos a la escritura rápidamente. Ayer, fue la idea central del pasaje, hermanos. Pablo tiene el deseo, aquel deseo que mueve el palpitar de su corazón, aquel deseo que literalmente arranca aquellos suspiros de lo más profundo de su alma. Aquel deseo ferviente que mantiene el apóstol Pablo con un solo propósito en la vida, hermanos. Y Pablo está hablando ahí en los versículos 20 y 21 sobre magnificar o engrandecer a Cristo en su cuerpo. Y qué frase tan más retadora tenemos al final del versículo 20. Qué frase tan más comprometedora tenemos al final del versículo 20. El deseo de Pablo es yo quiero magnificar a Cristo, yo quiero engrandecer a Cristo en mi vida o a través de mí, a través de este cuerpo. Y miren nada más, hermanos, esas palabras, o por vida o por muerte. Más adelante en el capítulo 4, Pablo llega a decir, estoy enseñado, he aprendido a contentarme, ¿verdad, hermanos? Ahora, note que dijo, he aprendido, amén. No dijo, nací aprendido a contentarme, ¿verdad, hermanos? El contentamiento no es algo natural. El contentamiento es una virtud cristiana, hermanos, que se aprende, que se desarrolla. Pero Pablo dice, cualquiera que sea mi situación, déjeme plantear una idea en su mente. ¿Cómo desanimas a un cristiano que dice, pase lo que pase, yo ya decidí a estar contento? Amén. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo ya decidí que estoy gozoso. Es el tema principal de Filipenses. Yo ya decidí que he decidido estar gozoso, he decidido, y regresando al capítulo 1, magnificar, engrandecer a Cristo por medio de este cuerpo. Hermanos, lo que usted tiene para magnificar a Cristo es su cuerpo, es su vida. Ayer hablamos de 4 pensamientos que Pablo comunica en el capítulo 1 sobre cómo se expresa realmente la determinación de decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo se expresa, hermanos, esta determinación? ¿Se acuerdan? Porque Pablo vivía, decíamos en primer lugar, según el versículo 5, Pablo vivía por la comunión del evangelio. La palabra comunión es una idea central del libro de Filipenses. Que expresa la verdadera unidad cristiana que debe existir en la iglesia, hermanos. Amén. Que expresa que la verdadera comunión es mucho más que jugar un partido juntos. Que la verdadera comunión es mucho más que sentarse a la mesa juntos. Que en la verdadera comunión cristiana o en la comunión del evangelio, Pablo, lo dijimos ayer, ¿se acuerdan? Pablo dice, los tengo en mi mente. Cada vez que me acuerdo de ustedes, luego los tengo, en mis oraciones. Yo puedo acordarme de los hermanos, pero puede que ellos no estén en mis oraciones.
Puedo tener en mente la obra misionera, al pastor, a los siervos de Dios, pero puede que ellos no estén en mis oraciones. Pablo decía, los tengo en mi mente, los tengo en mis oraciones y también los tengo en mi corazón. Hermanos, la unidad, la comunión cristiana no es emocionalismo. La comunión cristiana es tomar la decisión de estar unidos por lo que vale la pena. Amén, hermanos. Pablo vivía por la comunión del evangelio. Pablo vivía, ¿se acuerdan del segundo punto, hermanos? Por la defensa del evangelio. Defender el evangelio no tiene la idea poníamos el ejemplo de Pedro cuando vinieron a arrestar a Jesucristo. Él sacó espada, hermanos, para defender a Cristo. Y en vez de defender, él causó heridas que él no podía curar. La defensa del evangelio no es agarrar a la gente a bibliazos muchas veces, hermanos. Defender al evangelio no tiene ni mucho que ver siquiera con palabras, porque Pablo está más adelante hablando de el carácter cristiano. La mejor manera entonces de ser cristianos que defendemos el evangelio no tiene que ver con ser agresivos, con ser intensos, aunque ahora debemos ser fervientes, ¿verdad? Debemos predicar con valor, con poder, con verdad también, hermanos, pero no tiene que ver con mi actitud o con mis palabras, tiene que ver con el carácter cristiano. Esa es la mejor manera en que podemos usted y yo también defender el evangelio. Ahora quiero terminar, hermanos, este mensaje con las últimas dos palabras o dos frases. Es comunión en el evangelio, defensa del evangelio. En tercer lugar, Pablo vivía, hermanos, Pablo decidió vivir por el progreso del evangelio. Versículo 12, Pablo dice, mas quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al provecho del evangelio. Esta es la palabra clave allí, hermanos. Ahora, es un punto muy importante. La palabra progreso o la palabra provecho que aquí se usa en la Biblia, esta palabra, y mire qué precioso, hermanos, nos habla de un pionero que se abre paso entre la maleza. Hermanos, necesitamos cristianos que sean pioneros, uno que va abriendo camino, uno que va, hermanos, va enfrente, está en las filas del Señor, yendo donde, como Pablo lo expresa en otros pasajes de la Escritura, ¿verdad? Cuando él dice conforme a nuestra regla, Pablo tenía una regla, hermanos, predicar el evangelio donde Cristo no haya sido nombrado, donde otro no haya edificado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Hermanos, la obra misionera tiene que ver con ser pioneros en llevar el evangelio donde Cristo no ha sido predicado. Ahora, es interesante porque exactamente eso significa, o de ahí viene la palabra que significa progreso, provecho. Ahora, si entendemos bien, Pablo está diciendo lo siguiente. Pablo está diciendo, y hermanos, escribí tanto aquí que ya de repente mis notas, ya no sé dónde encontrar una frase, pero espero tenerla aquí en mente, hermanos. Pablo no está viendo las circunstancias, hermanos. Pablo no está viendo los problemas. Pablo no está viendo todas las crisis que le pasan en la vida, hermanos, como un obstáculo para llevar el evangelio. Pablo está viendo todo lo que le ha sucedido. Ahora, ¿desde dónde está escribiendo Pablo aquí, hermanos? ¿Desde una hamaca en la playa con un coco en la mano? Bueno, así quisiera yo estar. Pero Pablo está aquí escribiendo siendo un prisionero, esperando el juicio que después terminaría, hermanos, dice la historia, en su ejecución.
Y Pablo, si pudiéramos hacer esto, tendríamos que ir al libro de los Hechos, al libro de los Actos, capítulo 27, y leer aquel momento en el que Pablo viene a Jerusalén. Y desde antes, cuando él venía en camino, dice la Biblia que por todas las iglesias le decían que no fuera a Jerusalén. Es más, hubo un profeta que tomó el cinto de Pablo y dijo: aquel hombre, ¿de quién es este cinto? ¿De quién es? Le esperan prisiones, le esperan tribulaciones. Y allá en Hechos 21:13, Pablo dice: ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy no solo dispuesto a ser encarcelado, a sufrir, sino a morir por la causa de Cristo. Y pudiéramos ver cómo en Jerusalén se hace aquel alboroto. Los de la circuncisión vienen y malinterpretan las intenciones de Pablo, hermanos, lo arrestan, y podemos ver todo su juicio, y cuando se presenta ante Agripa, y etcétera. Después es enviado a Roma en aquel barco, y se describe una tempestad en el capítulo 27 de Hechos, que aquella frase llama nuestra atención. Dice que no se vio ni sol ni estrellas por un tiempo de como por 3 semanas. Pablo dice: habíamos perdido la esperanza de conservar la vida. Naufragan y van a una isla, Malta. Ahí esperan 3 meses para luego embarcarse otra vez con rumbo hacia Roma. Y a donde llegan, y inmediatamente es encadenado y resguardado bajo arraigo domiciliario, encadenado 24 horas del día, cambiando de custodios cada 6 horas, 4 soldados en un día. Y Pablo dice: quiero que sepan que todas las cosas que me han sucedido han contribuido, han redundado en el progreso, en el provecho del Evangelio. Oh, hermanos, sabe, a un cristiano que tiene bien establecido que para mí el vivir es Cristo, ese cristiano encuentra en todo lo que le sucede en su vida una manera en que el Evangelio siga avanzando, hermanos. Amén. Todo lo que me ha sucedido. Ahora, hermanos, matrimonios, jóvenes, señoritas, se necesitan pioneros. Amén. Se necesitan hombres y mujeres que tengan el compromiso suficiente con el Salvador para ir adelante abriendo camino, hermanos. Se cuenta hubo un misionero, ¿verdad? Es muy mencionado en la historia. No fue el primer misionero a África, pero es uno de los más conocidos, ¿verdad? David Livingstone. Y se le conoce por ser precisamente pionero. Pero antes de él estaba su suegro, ¿verdad? Robert Moffat. Y en una porción de su biografía dice cómo este hombre se sentaba encima de una colina, hermanos, al amanecer ahí en las regiones de África, y cientos de humos, de columnas pequeñas de humo se levantaban por todas partes. Y en el corazón de aquel misionero, él decía: veo los campos, dice, miles, cientos y miles de almas que nunca han oído el nombre de Cristo, hermanos. Esto no es solamente, el misionero decía esto, hermanos, allá en Oaxaca no se ve lo que se ve aquí en Monterrey, tantas iglesias, tanto cristiano, y qué bendición por lo que hay aquí. Amén, hermanos. Otros ya pagaron el precio atrás, otros ya vinieron, otros ya fueron pioneros, otros ya les tocó abrir camino, otros les tocó sepultar a sus hijos, a otros les tocó entregar, sepultar a sus esposos o esposas,
Otros les tocó rendir vida, dejar trabajo, hermanos, dejar herencias. A otros les tocó renunciar a todo lo necesario por ser pioneros, por el progreso del evangelio. Oh, hermanos, no por el progreso económico de mi familia, no por el progreso emocional de mi familia, sino por el progreso del evangelio. A Pablo no importaba en dónde él estaba. Lo que le importaba era que el evangelio siguiera progresando, hermanos. Pablo fue pionero. Fue un pionero en todos los sentidos. Fue un pionero porque conforme a su regla quiso ir y predicar donde el nombre de Cristo no haya sido predicado antes. Oh, hermanos, yo quisiera decir que en nuestro México ya en cada rincón se ha predicado, pero no es así. Es más, no vamos tan lejos. Quizás aquí en todo Nuevo León habrá muchos lugares en donde no se ha predicado. ¿Y sabe qué? Tanto los misioneros como los cristianos aquí sentados. Ok, gracias, hermano. Otra vez. Tanto los misioneros como los cristianos aquí sentados. Digan amén, aunque sea de compromiso, hermano. ¿Sí? Ya para seguir con el siguiente punto, amén. Deben ser pioneros en el sentido en que Pablo lo fue, en que no permitió que las circunstancias truncaran el progreso del evangelio. Hermanos, no tenemos un ánimo circunstancial. No tenemos el gozo del cristiano que dice: para mí el vivir es Cristo. No se goza solamente cuando se ve por todos lados que las puertas se van abriendo. Qué bonito es eso, ¿verdad, hermanos? Cuando la gente escucha, cuando la gente te recibe. Llegamos en el mes de enero a una comunidad allá en la sierra que nunca habíamos ido a predicar. Fuimos, visitamos, oramos por un contacto, Señor, que tú nos pongas a la persona indicada para entrar a esta comunidad. Estaba lloviendo, salí a comprar queso, hermanos, porque ya era hora de la comida, ¿verdad? Y ahí bajo la lluvia, mirando el pueblo, pues con la lluvia no había ni un alma ahí fuera, hermanos. Yo era el único, traía una boina, estaba haciendo un frillazo, no sé ni por qué traía boina, ya estaba mojado hasta los calcetines. Pero pasó un hombre y un jovencito. Y el Espíritu Santo dijo sobre de ellos. Así dijo, hermanos. Y ahí vamos, ¿verdad? Y de por sí él con su mirada ya me estaba hablando, porque iba el hombre mirándome y luego miraba su camino, me miraba. Y hicimos un contacto y aquel jovencito se llamaba Noé. Y le digo: oh, Noé, ¿tú sabes que ese nombre viene en la palabra de Dios? Y aquel joven dice: no sabía. ¿Y tú sabes quién es Noé o quién fue Noé? No. Y le empecé a contar resumidamente la historia de aquel hombre que por la fe construyó el arca, donde él y su familia se salvó. Y le digo: tu tocayo se salvó no porque le creyó al Señor. Y tú puedes hacer lo mismo el día de hoy. Nos invita a su casa y esa es otra historia, hermanos. Hablamos sobre quiénes somos y a qué queremos venir. Vamos con la autoridad allá en la sierra. Tal vez allá sea igual, no conozco en Oaxaca. Pero, hermanos, hay autoridades locales ahí, ¿verdad? Cada comunidad tiene su autoridad. Sí, claro que las leyes que rigen aquí también allá, pero en muchas comunidades no se apegan a las leyes, hermanos, ¿verdad? Tienen su propio jefe ahí. Y fuimos con él, un hombre que tenía rasgos españoles, curiosamente, pelirrojo, güero, era tepehuán. Le digo: ¿quién soy? ¿A qué quiero venir? Le dije: yo nada más quiero dos cosas en este pueblo. Quiero que me preste un lugar donde yo y mi familia nos quedemos, donde pongamos nuestro penthouse, una casa de campaña, hermanos, ¿sí? Y un lugar donde se pueda reunir toda la comunidad a escuchar la palabra de Dios.
Y aquel hombre dice, ya nos hacía falta que alguien viniera a hablarnos de la palabra de Dios. Bueno, a veces quisiéramos eso. Pero otras veces sale una viejita y dice, yo no sé qué están haciendo ustedes aquí. Ustedes no saben quiénes somos nosotros. A veces sale el curandero del pueblo y te está diciendo los males que él ha hecho a muchos. Todo lo que me ha sucedido. Amén, hermanos. Quisiera avanzar a otro punto, pero no sé si pueda hacerlo, hermanos, ¿verdad? Bueno, son las 8:15, nada más tengo hasta las 10 para predicar. Amén, hermanos. Amén. Son los primeros que se duermen, esos que dicen amén. Había una hermana allá que se dormía y el pastor le decía, hermana, tenga dignidad, dice. Desde aquí se le ven hasta los pulmones, ¿verdad? Se quedaba dormida y, hermanos, todo es por el progreso del evangelio, amén. Todo, no nada más lo bueno. Esto nos recuerda a un personaje en la Biblia que dice, todo Dios lo preparó, todo. Ustedes pensaron hacerme mal, ¿se acuerda de quién era? Sí, ustedes me golpearon, me vendieron y no saben ni cómo me fue la cárcel, aquella fue culpado de un crimen que no cometió, fue encerrado, olvidado por aquellos que ayudó. Pero al final él puede decir, estoy hablando de José, él pudo decir, todo Dios lo encaminó para bien. Amén, hermanos. Porque cuando nos va bien decimos, ¿cómo anda, hermano? Hombre bendecido. Amén, hermanos. La vida te da 2, 3 cachetadas y una revolcada. Y hasta la iglesia es lo primero que dejas. Hombre, tienes la cara pero larga, tu ánimo por los suelos, renunciando a ministerios. Me voy a dar un tiempo, pastor. ¿Un tiempo para qué, hermano? ¿Para qué? No estoy enojado, pero tengo un celo y tengo una pasión, hermanos. Y hay una urgencia de que cada cristiano decida que todo lo que le suceda sea con un solo propósito: para el progreso, para ser pionero, para abrirse camino, si es necesario, en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de aquella colonia difícil, en medio de aquella familia complicada, en medio de aquel trabajo, en medio de mis estudios, pero que seas pionero en llevar el evangelio donde el Señor te ha puesto. Pablo usa esta palabra, hermano. Sus circunstancias no habían obstaculizado, sino, él dice, habían ayudado al esparcimiento del evangelio. Aquí podemos ver que Pablo estaba en cadenas. Hermanos, se dice de 3 cosas que fueron las herramientas, 3 instrumentos que ayudaron a Pablo al progreso del evangelio en esta situación. Vemos sus cadenas. Aquellas cadenas se habían transformado en una línea efectiva de comunicación. Amén, hermanos. Porque Pablo dice allá en los versículo 13, de tal manera, o sea, nomás para que se den la idea de a dónde llegó el evangelio, por medio de esa circunstancia, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho manifiestas en todo el palacio, en todo el pretorio. Se dice que el pretorio era el equivalente a la guardia imperial. Soldados de élite que cuidaban la persona y la familia del mismo emperador, hermanos. Imagínense un soldado encadenado a las muñecas de Pablo durante 6 horas al día. Yo sí quisiera encadenarme a algunos allá para estar predicándoles y que no pudieran escaparse, hermanos. Porque hay gente que nomás le gustan las palmaditas en la espalda y que les diga, pobrecita gente. Ay, cómo sufre usted. Cristianos no, y menos los de esta iglesia.
Pero, ay, ya nomás les empieza a hablar uno pues yo no sé por qué batalla. Usted batalla porque quiere, la solución es Cristo. Y rápido cambian de tema y se escabullen. Bueno, ahí con Pablo no tenían opción, hermanos. ¿Para dónde se hacían? Bueno, ¿quién ha estado aquí en la cárcel? No levante la mano. Se les ve la cara a algunos, hermanos. ¿Ah? Se les ve la cara. Ya iba a contar una de esas penas mías, hermanos. Y se ve que les gusta el chisme, por eso no voy a contar. Ahí estaba yo en la cárcel y había un afroamericano ahí. Y le empecé a predicar el evangelio. Y luego era un sábado, el domingo yo quería estar en la iglesia, pero estaba ahí en la cárcel. Y luego era estudiante bíblico, hermanos. No hice nada malo por si las dudas, ¿verdad? Y luego el que estaba ahí cuidando la cárcel me toca la puerta y habla por mi nombre y me dice, ya, para afuera. Y apenas, cuando menos acordé, tenía como 7, 8 hombres ahí encerrados en la misma celda conmigo, escuchando el evangelio. Y le hago la señal así al hombre, ¿va? Me dio unos 5 minutos, pero la segunda vez me dijo, ¿es ahorita o ya sales hasta el lunes? Le dije, bueno, que Dios los bendiga, ¿verdad? Repitan esta oración conmigo, ¿verdad? Y hermanos, Pablo está diciendo, ¿qué herramientas usó Dios en la vida de Pablo para el progreso del evangelio? Sus cadenas. Sus cadenas. Esas cadenas, hermanos, se convirtieron en una línea de comunicación, en una línea de evangelismo a la élite de los soldados romanos. Tenemos que entender esto, hermanos. Dios puede usar cualquier situación en su vida y en la mía, cualquiera, para el progreso del evangelio. Pero se requiere que usted y yo cambiemos el chip. Se requiere que usted y yo dejemos de vernos como víctimas y estemos dispuestos a ser mártires si es necesario. No es lo mismo, se parecen, pero no es. La víctima, aunque no le pase nada, se está quejando y prohíbe de él. Hermano, y nos gusta que nos digan, ay, prohíbe de ti, ay, sí, nadie sufre como yo. Sí, ya deje de pensar de usted mismo como víctima y esté dispuesto a ser mártir si es necesario. Hermanos, ahora, todo sus cadenas, ¿sabe qué también usó Dios para el progreso del evangelio en la vida de Pablo, hermanos? Su crítica. Aquellos opositores, aquellos que en el versículo 14 y 15, Pablo dice que había unos que predicaban a Cristo con ánimo, se atrevían más a hablar la palabra sin temor. Ahora quiero que note esta expresión, hermanos, no voy a predicar de ella, nada más nótela. Predicaban la palabra sin temor. No quiere decir que no hubiera razón para temer. Quiere decir que ellos lo hacían sin temor. Amén. A veces sí hay razones para temer. A veces sí hay razones para preguntarse, Señor, tú me estás llevando ahí. Señor, ¿será que tú quieres que haga? Hay razones para temer, pero ellos predicaban la palabra sin temor. Amén, hermanos. Qué distinto es esto. Y Pablo dice que había unos predican a Cristo por envidia y contienda o porfía, mas otros también de buena voluntad. Los unos por contención predican a Cristo no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué otra herramienta usó Dios en la vida de Pablo para el progreso del evangelio? Su crítica. Aquellos opositores. Hubo algunos que predicaban a Cristo, hermanos, para traer aflicción a Pablo. Aquí la frase o la palabra contención es muy significativa. Nos habla de un tipo de pelea política.
como aquellos que están ganando prosélitos o votos a su favor. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, de Absalón, hijo de David? Que él se paraba en la puerta de la ciudad y él escuchaba a la gente, ¿verdad, hermanos? Ahorita ya en mi rancho estamos en campaña y una persona subió ahí y dice, estamos el tiempo en donde todos son humildes ahorita, ¿verdad? Y andan ahí saludando a la gente, visitando las casas y bueno, ya nomás están en el puesto y ya no se acuerdan, ¿verdad, hermanos? Pero la palabra contención aquí describe eso. Absalón se paraba a la puerta y escuchaba a la gente y decía, oh, ¿quién me pusiera por juez sobre Israel? Que yo juzgaría, que yo los escucharía. Y dice la Biblia que así fue ganándose el corazón, que así fue ganándose el favor de todos. Algunos aquí, cuando aprovecharon el encarcelamiento de Pablo para predicar a Cristo por intenciones deshonestas, para hacer proselitismo, hermanos. Miren, no deberíamos caer en esto nosotros, hermanos. No es, en otra porción de la Biblia, Pablo dijera, ¿quién es Pablo? ¿Verdad, hermanos? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? ¿Verdad, hermanos? ¿Quién es? Pablo entiende que para que el evangelio progrese, no debemos hacer partidismo, no debemos hacer proselitismo. No es el nombre de mi iglesia, no es el nombre de mi denominación, es el nombre de Cristo quien la gente necesita escuchar. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué otra herramienta? Sus cadenas, su crítica, aquellos que le eran contrarios. Pero también, hermanos, está hablando de sus crisis. Mire, acompáñenme a un versículo aquí, por favor. A 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como insensato, yo soy más. En trabajos más abundante, en azotes sobre medida, en cárceles más frecuentemente, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en el profundo del mar, en viajes muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros entre los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros en falsos hermanos, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de estas de las cosas de fuera, lo que me sobreviene cada día, el cuidado de todas las iglesias. Hermanos, ¿alguien ha padecido esto por el progreso del evangelio? ¿Alguien, hermanos? Déjeme decir algo aquí. Las crisis, los problemas de la vida no desaniman a nadie. Oh, pastor, es que le pasó esta situación y después de esta prueba en su vida, nunca volvió a ser el mismo. Se desanimó. No, hermanos. Las crisis, las pruebas vienen a revelar lo que ya había en el corazón. Ya. Y Pablo está diciendo todo a manera de resumen. Y si usted recuerda lo que él dijo en Filipenses 1:12, quiero que sepáis que todas las cosas que me han sucedido, todas. Oye, también las veces que fue apedreado, ¿qué cree usted? ¿Él tendría en mente eso, hermanos? Sí. De una apedreada que le dieron, salió un tremendo colaborador para el ministerio, hermanos. Allá en Listra, en Hechos
en Hechos, ¿qué fue? ¿14? 12. Allá en Listra lo apedrearon hasta casi morir. Y de ahí en esa ciudad estaba la abuela y la madre y un jovencito ahí, Timoteo. Que luego en Hechos 16, aquel jovencito fue un colaborador, fue un misionero y luego llegó a ser un pastor. Los naufragios, los azotes, los peligros que había enfrentado. ¿Será que Pablo tenía en mente todas estas circunstancias al decir todo ha sido para el provecho del evangelio? Hermanos, piensa en una prueba que le haya pasado a usted, que usted haya decidido usar para el progreso del evangelio. Quiero avanzar y terminar en esto, hermanos, ¿sí? Vemos la carnalidad de sus enemigos. Ya vemos, Dios usó sus cadenas. Dios usó a sus opositores, a sus enemigos. Dios usó también las pruebas que le habían acontecido, hermanos. Y Pablo, él tomó la decisión de permanecer. Pablo tomó la decisión de ser fiel. Y él dice en el versículo 18, que pues, estoy ya en Filipenses 1:18, si usted está ahí, puede acompañarme, que pues, no obstante, en todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado y en esto me gozo y aún me gozaré. Y podemos leer hasta el versículo 20 al final. Ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice, o por vida o por muerte. También dice, en mi cuerpo quiero engrandecer a Cristo. Hermanos, cuando el inconverso observa al creyente pasar por crisis, por pruebas, ¿puede ver a Cristo magnificado en nuestra vida? El creyente tiene que servir de lupa o de telescopio para proyectar, para acercar la imagen de Cristo a aquel que lo está observando. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? O por vida o por muerte. A mí me asombra cómo Pablo dice, no sé qué escoger. Wow. ¿Usted qué escoge, hermanos? ¿Vivir o morir? Un hombre que vivía en depresión siempre andaba diciendo, ya me quiero morir. Y un día llegamos y no estaba, y va llegando con toda la farmacia, hermanos, va una bolsota llena de medicinas. Y le digo, entonces, usted no se quiere morir, ¿verdad? Porque si se quisiera morir no usaría todas esas medicinas. Esto es para que usted vea lo que Pablo está diciendo, hermanos. Mi deseo de estar con Cristo es tanto que no sé qué escoger. Ahora, aquí espero aclarar este pensamiento. Pablo no consideraba la muerte como un sacrificio. Amén. Pablo no está diciendo, ay, hermanos, pues si tengo que morir por Cristo, pues ya ni modo, que tenga lo que tenga que ser. No, Pablo no considera la idea de la muerte por Cristo como un precio a pagar por su fe. No, Pablo la está considerando como el último paso a seguir para encontrarse cara a cara con su Señor. Para, hermanos, para descansar, para ser liberado de las pruebas que en este mundo estaba enfrentando. No como un sacrificio, no como una condena, sino como una verdadera, final y completa liberación gozosa. Y Pablo dice, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero la única razón por la que Pablo deseaba quedar aquí, hermano, ¿sabe cuál era?
No era por su trabajo. Mire, ninguna persona al borde de la muerte piensa, hubiera trabajado más en mi vida. Hubiera hecho más dinero en mi vida. Hubiera estudiado otra carrera en mi vida. Hubiera hecho mi casa más grande para morir en paz. Pero yo he escuchado a muchos decir, al borde de la muerte, hubiera hecho más por Cristo. Me hubiera consagrado más. Hubiera obedecido. Algunos llamados al servicio no metieron su pie al agua. No rindieron su vida. Vivieron para sí mismos y no para la comisión que el Señor les encomendó. Y viven toda su vida diciendo, ¿por qué no obedecí a Cristo? Hermanos, ahora Pablo está mirando la muerte no como una condena a cumplir, sino como un paso final a la liberación. Y lo único que hay en la mente de Pablo para decir, no sé qué escoger, no sé qué escoger, mi deseo es partir. Esa frase es preciosa a la luz de la Biblia. La palabra partir da la idea de cuando se tocaba la trompeta al final de la guerra, cuando la guerra había terminado, cuando la victoria se había conseguido, se tocaba la trompeta y los soldados tenían que desarmar su casa de campaña, a levantar el campamento, ponerlo sobre sus espaldas y regresar a casa, hermanos. Esa es la idea de la palabra partir, volver a casa, levantar nuestra tienda de campaña y regresar a donde somos, hermanos. Da la idea de un barco que levanta las anclas y vuelve al lugar de donde salió. Tengo deseos de partir, pero lo único que hace palpitar mi corazón para quedar aquí son ustedes. Versículo 24. Ya voy a terminar, hermanos. ¿Sí me regalan unas 2 horas más? Okay. Algunos despertaron de su sueño, ¿verdad, hermanos? Versículo, ¿qué les dije? Mas quedar en la carne, o sea, estar vivo, es más necesario por causa de vosotros. Si mi deseo es partir, mi deseo es levantar mi carpa, levantar las anclas y volver a mi hogar. Pero si todavía respiro, es porque es necesario por causa de vosotros. Hermanos, para mí el vivir es Cristo. ¿Para qué quiere vida usted? ¿Para qué? Había un hermano allá en la iglesia bien trabajado, y qué bueno, hermano. Yo creo que el cristiano debe ser el mejor ejemplo en su trabajo. Pero tan trabajador que descuidó la iglesia y la familia. Cosas que no debe descuidar. Yo dije, hermano, si en el trabajo, si algo a usted le pasa, si usted ya no puede trabajar, en el trabajo contratan 10 mejores que usted. Usted en el trabajo no es indispensable, pero usted para su familia, usted sí es indispensable. Usted en su iglesia, usted es importante, usted es necesario. Y otra vez, yo no conozco a nadie que al final de su vida, al borde de la muerte, diga, híjole, ¿por qué no agarré 4 trabajos en mi vida? ¿Para qué quería vivir Pablo, hermanos? Para el progreso del evangelio. Se buscan pioneros. En Oaxaca se ocupará un obrero, hermanos. ¿Sí? Trae espacio el misionero, trae una Venesota, hermanos, ahí. Un joven, un matrimonio que decida ser pionero y decida vivir por la causa de Cristo, hermanos. Amén.
No dicen amén, ¿verdad? Porque decir amén compromete, ¿verdad, hermanos? Sí, pero entonces, ¿para qué quieres vivir? ¿Qué es el hombre que quiere vida y vivirla no sabe? Ya estoy terminando, hermanos, la introducción. Pero lo único que palpitaba en el corazón de Pablo era, si me quedo, quiero para que sea, y mire el 25, confiando en esto, sé que quedaré. El Señor tenía todavía trabajo para él. Amén, hermanos. ¿Quiere saber si Dios todavía tiene trabajo para usted en su obra, hermanos? ¿Quiere saber? ¿Sí? Ponga su mano ahí, hermanos. Póngala, póngala. A menos que usted esté muerto y no se haya dado cuenta, se siente el palpitar del corazón. ¿Sí? ¿Sí lo siente? Dicen allá en mi rancho, de un suspironón. ¿Quieres saber que Dios todavía tiene planes contigo? Si respiras, todavía Dios tiene planes que cumplir en tu vida. Y Pablo, hermanos, Pablo lo entendió. Dijo, yo sé que quedaré. Todavía Dios, todavía mi trabajo aquí no ha terminado. Y permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho, ahí está otra vez la palabra del versículo 13, del versículo 12, en la misma palabra, pionero, alguien que se abre camino para vuestro provecho y gozo de la fe. Oh, hermanos, fui muy ambicioso, yo quería tocar 2 puntos, pero solo toqué uno. Vivir para el provecho, para el progreso del Evangelio. Todo lo que me ha sucedido. Hermanos, de aquí en adelante piensen todo lo que les suceda como una herramienta que puede usar como pionero para llevar el Evangelio en su vida y a la vida de otros en un nivel que a lo mejor si no nos pasan esas cosas no lo haríamos antes. He escuchado mujeres decir, pasar abusos sexuales y llorar tanto, hermanos, y quedar heridas en su corazón. Y por muchos años pensar, ¿por qué, Señor, tú permitiste esto en mi vida? Esposa de un misionero que fue abusada sexualmente en el campo misionero. Para luego encontrarse en una iglesia con una señorita que no sé si fue la primera vez que vino a la iglesia y escuchó el evangelio, llorar y llorar. Aquella hermana acercarse y la muchachita decía, es que usted no me entiende, y es que usted no me entiende. Y la hermana decir, pues cuéntame por qué no te entiendo, qué fue lo que te pasó. Y aquella señorita contar cómo había sido abusada desde niña. La hermana empieza a llorar y empieza a decir, créeme, déjame decirte, señorita, que te entiendo perfectamente, sé por lo que estás pasando. Todas las cosas que me han sucedido son para el progreso, pero eso no pasa porque sí. Eso se requiere que cada uno de los que estamos aquí sentados decida, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Bueno, pues ya acabé, hermanos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos? El Señor está llamando pioneros.